Les doy la bienvenida. Mi nombre es Einar Moreno, soy director académico del Departamento de Finanzas y Contaduría y hoy tenemos un súper invitado. Ahorita voy a hablar de él, lo vamos a presentar. Para mí es todo un placer que se encuentre aquí con nosotros. Un poquito de la dinámica del webinar, les voy a pedir que mantengan sus micrófonos apagados, sobre todo para evitar, a veces se cuela el ruido, etcétera. Y vamos a estar utilizando el chat para que pongan sus preguntas. Yo voy a estar aquí al pendiente del chat, ¿no? Aquí ya veo a personas, Eligia, María del Carmen Morfín, que ya nos dan los buenos días a todos. Y yo voy a estar pendiente. Los temas del webinar tienen un nivel de profundidad, bueno, medio alto. Entonces, platicando con nuestro invitado, sí, vamos a dar, si así lo amerita, espacio para responder. Gerardo, buenos días. Para responder las preguntas. Y si, bueno, son muy generales, las podemos dejar para la sesión de preguntas y respuestas al final. Tenemos 90 minutos. No es limitativo. Pues, la conversación se alarga puede ser, pero me parece que es un buen tiempo. Entonces, eh, de preferencia, si no tienen su nombre en la pregunta, pueden agregarlo o cambiar su personalidad. Y bueno, pues como les comentaba, hoy nos estamos muy, muy, muy contentos de contar con la presencia del contador público certificado Gilberto Torija Bretón. Un poco de su historia. Bueno, pues él es contador público y auditor ya desde 1985, maestro en administración, estudiante del doctorado en finanzas, ¿no? Ya vamos, ya esperemos pronto ya se sume a las filas de los doctores, pero en realidad no lo necesita porque este hombre tiene muchísima experiencia en el campo de batalla. Es socio de auditoría en Masters Auditores. eh, Ha sido gerente de finanzas y administración de Warner, director divisional de auditoría interna en Banamex, socio senior de auditoría en Pricewaterhouse. Ha atendido empresas del sector público, de iniciativa privada. Desde luego, muchas veces ha trabajado auditando al gobierno. Eh, Actualmente es, desde luego, profesor del Departamento de Finanzas y Contaduría de la UDLAP, de tiempo parcial, porque sí queremos que siga incrementando su experiencia. Es miembro del Consejo Consultivo de, de la UDLAP también al día de hoy. Bueno, ha estado como presidente y vicepresidente y presidente general del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla, ¿no? Digo, ya con eso más que suficiente para entender la trayectoria de este hombre y él será el que nos estará dirigiendo el tema implicaciones contables en los estados financieros 2019 y 2020 sobre normas de información financiera mexicanas. Con mucho gusto le paso el micrófono a mi amigo, porque yo también lo considero mi amigo, el maestro Gilberto Torija. Adelante, maestro. Muchas gracias, doctor. Te agradezco esas palabras de bienvenida. Eh, Bien, pues muy, muy complacido de estar aquí con todas las personas que nos han hecho favor de asistir a esta convocatoria para hablar un poco de las implicaciones contables en los estados financieros 2019 y 2020. Bueno, para nadie es ajeno el tema por el que toda la humanidad está pasando con respecto a estos temas del COVID, los cuales pues han tenido un impacto a todos los niveles y no se diga en el aspecto económico, que es al que nos vamos a referir, sobre todo en el tema de las empresas, en el tema de la contabilidad, en el tema de las decisiones de negocios. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, pues obviamente oímos diariamente decir que pues ya cerró tal y cual o cual empresa, tal o cual está a punto de, y algunas van para allá y algunas están apenas midiendo. Bueno, lo importante de todo esto, con respecto a la normatividad contable, es que sepan que ya existe, la normatividad ya está. Nada más que ahora va a tomar mucha relevancia algunos aspectos de esa norma, los cuales pues tradicionalmente no contemplamos, porque siempre partimos de un supuesto de que pues, vamos operando de manera cotidiana y común. Hoy en día, y
por esta circunstancia que acabo de comentar, las empresas ven amenazado un esquema, un supuesto que siempre se considera al hablar de negocios. Siempre que hablamos de negocios y hablamos de contabilidad y de finanzas, presumimos que el negocio está en existencia permanente, lo que comúnmente denominamos como el negocio en marcha. Hoy más que nada, ese supuesto está con severos problemas en muchos casos y en otros no tanto. Por lo tanto, vamos a estar hablando de todas las implicaciones que tenemos que llevar a cabo, analizar, revisar, revelar en la información financiera para efectos de que podamos proporcionar el mejor nivel de información y aquellos que tengan que tomar decisiones buenas o malas, agradables o dolorosas, las tomen de la mejor manera. ¿Por qué? Porque cuenten con una información suficiente y adecuada para ello. Por lo tanto, voy a ir comentando todas y cada una de ellas. Bueno, entonces, lo primero que vamos a decir es que aquí hay una introducción donde lo que se menciona es el hecho de que a principios de este año la Organización Mundial de la Salud decretó el tema de la pandemia por el tema del COVID y en marzo de este año nuestro gobierno, a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación, declaró el tema sanitario, ¿no? Como un tema de contingencia, ¿no? Entonces, ante ello, esto tuvo una serie de implicaciones porque, como todos ya saben, pues nos invitaron a un confinamiento del cual algunos estados ya están saliendo, otros no, pero bueno, todos estamos ahí metidos en ese tema del confinamiento y en consecuencia las empresas, muchas de las empresas tuvieron que parar. A lo mejor algunos pararon a medias, otros pararon de manera total y otros siguieron operando porque eran necesarios para continuar operando en la economía normal. ¿Por qué? Porque sus servicios eran requeridos. Entonces, este tema de la pandemia nos toma a principios de año y en México ya nos llega el cuello en marzo, cuando declaran la contingencia sanitaria. Bueno, ¿qué sucede? Al momento en que esto se da, la declaración por parte del gobierno federal de la contingencia sanitaria, estamos en el mes de marzo. ¿Qué sucede en marzo? Muchas empresas están cerrando sus estados financieros 2019. Otras ya lo cerraron, las más ordenadas, digámoslo. Pero el gran volumen de nuestras empresas en México en el mes de marzo está cerrando su información financiera. ¿Qué pasa con todo ello? Que tanto la declaración de pandemia como la declaración de contingencia sanitaria fueron en 2020. Por lo tanto, los estados financieros 2019 pues no tienen ningún impacto en ello, el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque a 2019 no había ningún tema por el que debiéramos de preocuparnos en ese sentido y los supuestos que la contabilidad tomó a 2019 pues no contemplaban que hubiera un tema de riesgo para los supuestos que iban a permitir hacer el cierre en diciembre de 2019. Por lo tanto, los estados financieros 2019 no requieren de ningún ajuste, no requieren de ninguna circunstancia que deba mover los valores de la contabilidad. Si acaso aquellas empresas que aún no habían entregado sus estados financieros 2019 podían revelar en sus notas que se estaba presentando un tema de pandemia y contingencia sanitaria, que forzosamente lo que sí va a afectar son los estados financieros de 2020. Por lo tanto, eso sí, podíamos hacerlo en los estados financieros de 2019, revelar que la pandemia la teníamos ya declarada, ya teníamos un tema de parte del gobierno federal en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto los estados financieros 2020 había que empezar a ver cómo los íbamos a atender. ¿Por qué? Porque eso sí les va a afectar y les está afectando definitivamente. Por lo tanto, aquellos que se preguntan si en 2019 hay un efecto por el tema de COVID, ninguno, no hay ninguno, solo si acaso revelar que se había decretado un tema de pandemia. En 2019 no hay que ajustar ningún tema que deba de disminuir el valor de los activos de larga duración. Recuerden que la contabilidad establece a través de su norma C15, que es el deterioro de los activos de larga duración, que se hagan unas evaluaciones para ver si esos activos siguen manteniendo su valor.
siguen siendo activos, o si no, a lo mejor ya lo perdieron o ya se modificó. En este caso, para 2019 no había que hacer ningún ajuste, tampoco que había que hacer ningún descuento al valor razonable de los valores no cotizados que no están consolidados conforme a la NIF B17, y tampoco había que hacer ninguna estimación de pérdidas crediticias en nuestras carteras de clientes. ¿Por qué? Porque, repito, el tema de la pandemia es a partir de marzo, oficialmente con nosotros, marzo 2020. Lo único que podíamos hacer en estados financieros 2019 era revelar. Y recuerden, lo que vamos a ver durante los comentarios que vamos a estar virtiendo sobre este webinar es en el sentido de valorar que el negocio se mantenga en existencia permanente. Ese es el postulado fundamental, tal como lo establece nuestra NIF A2 de los postulados básicos de las normas de información financiera. Entonces, ese postulado, ¿cómo lo vemos diariamente en nuestra información? Los que ejercen la contaduría pública y están a cargo de los registros contables en las empresas, lo que tienen que hacer no es otra cosa más que ver los eventos antes y después de la fecha en que se decreta la autorización para la emisión de los estados financieros. Por ejemplo, si tenemos los estados financieros 2019, obvio que se procesan durante los primeros meses o semanas de 2020, y hay un momento en el que dicen, ya, saquémoslo. Los pueden sacar el 15 de enero, el 20 de marzo, el día que... Esa fecha es relevante. Hay que ver qué eventos sucedieron antes y después. Los que hayan sucedido después, pues ya no hay problema, porque ya no los vamos a conocer, pero los que sucedieron entre el 31 de diciembre y la fecha en que aprobemos la emisión de esos estados financieros, tendremos que ver si afectan o no afectan la evaluación de los estados financieros 2019. Y entonces el tema de nuestra pandemia, de esta pandemia que ya pues, la vemos aquí todos los días, pues no afecta a 2019 y por lo tanto el supuesto de negocio en marcha en 2019 se mantiene. Perdón por ser tan reiterativo, pero tenemos que ser muy precisos porque hay gente que quiere ajustar anticipadamente esos estados financieros y no es viable porque tampoco eran aplicables esos supuestos en esa fecha. Y por lo tanto, repito, solo vamos a revelar. ¿Cuál es el objetivo de determinar que el negocio sigue en marcha? En 2019 el negocio está en marcha bajo condiciones difíciles o fáciles, pero sigue en marcha. En 2019 es donde tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Y por qué? Porque recuerden que la contabilidad se lleva a cabo con una serie de normas, que son las normas de información financiera para el caso de México, que tenemos que aplicar para proporcionar información que sea útil para todos los usuarios. En el momento en que se decrete o se haga el análisis y se determine que una entidad no va a poder continuar como negocio permanente en existencia, nosotros como responsables de la información financiera tendremos que desconectarnos, así como desconectamos la computadora, desconectarnos del apego y cumplimiento con las normas de información financiera mexicanas. ¿Por qué? Porque ya no tendría sentido, pues ya no podemos continuar, ya nos es difícil, ya no es posible. Y en consecuencia, tendríamos que hacer lo que, valga la expresión, cualquier persona hace bajo condiciones de emergencia. ¿Qué pasa cuando alguien tiene alguna circunstancia difícil? Pues si tiene algún bien, algún valor, algún reloj, alguna joya, pues le costó 100,000 pesos, pero va y la remata y si le dan en ese momento 50,000 pesos, la entrega. ¿Por qué? Porque tiene una emergencia. Y entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Si en el momento que lleguemos a una determinación de que el negocio no puede continuar en existencia permanente, tendremos que desconectarnos de las normas y en consecuencia ya no reconocer las disposiciones de esas NIF y apegarnos al valor estimado de lo que nos vayan a dar por los pocos activos que tengamos. Y entonces, eso sí es lo que nos puede pasar en 2020. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ya agotando el tema, pues no va, en 2019, reitero, no pasa nada, pero 2020 sí. Y aquí arrancamos el contenido. 2019 lo dejamos, no tiene efectos. 2020 es donde tenemos que empezar a analizar. Ok, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora sí,
nos situamos en estados financieros del mes que quieran, marzo, abril, mayo y los que vengan, y hasta diciembre. ¿Cuál es la recomendación fundamental? No esperarnos a que llegue diciembre para enterarnos de que el muerto pues está súper muerto, ¿no? Hay que ver si ahorita ese cadáver que digo que no queremos ver en diciembre, lo podemos revivir ahorita todavía que pueda continuar como un negocio permanente que pueda ser salvable, ¿no? ¿Cómo? Revisando todos los aspectos de la contabilidad que le permitan a los que van a tomar decisiones, a todos los interesados, pues tomar las mejores, ¿no? Y entonces hay que tener presente la fecha. Como la fecha de la pandemia se declaró el 30 de enero, pues ya es de este año, sale. Tengo que ver mis estados financieros, sobre todo aquellos que tengamos transacciones a nivel internacional. La pandemia se declara en México como un tema de contingencia sanitaria a partir del 30 de marzo. Por lo tanto, mis estados financieros invariablemente a partir de marzo van a tener efectos. ¿Por qué? Porque pues ahí fue cuando nos mandaron ahí a confinarnos y a parar las operaciones del negocio que pues nunca veíamos que paraba, ¿no? Pero pues ahora ya paró. Por lo tanto, esas son fechas relevantes. A lo mejor enero y febrero todavía operamos normal, pero a partir de marzo puede ser que haya una caída a todos los niveles o una distorsión de las cifras de manera importante. ¿Qué consecuencias va a haber? Bueno, como ya lo dijimos, 2019 pues no lo olvidamos, no tiene efecto, pero 2020 hay que ir revisando. Como dirían, hay que irle midiendo el tema de las cifras que van arrojando los estados financieros para ver cómo se va deteriorando la situación financiera o si esta se mantiene o si de plano no nos afectó, porque también no debemos de estar ajenos de que algunas entidades ha sido una situación de oportunidad porque han seguido operando, ¿sí? Pero creo que son las menos. A la mayor parte de las empresas le está afectando. Por lo tanto, tenemos que estar revisando todos los aspectos de marzo de 2020 en adelante y no esperarnos hasta el cierre. Y de esta manera garantizar o ir avisando si nosotros vemos que en este momento se está deteriorando a la fecha, el mes de junio, que serían las últimas cifras que pudiéramos tener cerradas al día de hoy, la situación del negocio, pues tenemos que ir tomando las medidas de revelación. Vamos a hacer, la otra vez hoy escuchaba yo, que este virus ha logrado lo que nunca, ¿no? Lo que todo mundo, lo que nunca pensamos, lo está logrando. Y efectivamente, en este momento vamos a tener que ser muy crudos, muy realistas con la información financiera. ¿Por qué? Porque tendremos que decir forzosamente todos los eventos que impliquen la continuidad del negocio o no. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces, seguimos. Debemos de recordar que la norma de información financiera, la NIF B9, establece que se debe de presentar información financiera a fechas intermedias. Muchos colegas hacen caso omiso, presentan información financiera muy elemental o a lo mejor que no cumple con todos los parámetros, y donde sí hay un esfuerzo relevante por presentar una información completa es al final del año. En este caso, esperarnos hasta el final del año no opera. Tenemos que ser cada mes en estos meses intermedios del año como si fuera cada mes un cierre. ¿Por qué? Porque cada mes nos vamos a ir enterando de ciertas circunstancias que están afectando o beneficiando o no sabemos qué están haciendo, pero algo están haciendo en la empresa. Y como este año es atípico, yo no tengo la menor duda de que para todos es tan atípico que van a tener variaciones súper relevantes, aunque les haya ido muy bien en el negocio. ¿Por qué? Porque a lo mejor están vendiendo lo que no habían vendido en años. Porque a lo mejor ya perdieron lo que en su vida se imaginaron. Y entonces yo no quiero ni debemos esperarnos hasta el final del año de 2020 para que hagamos el recuento de los daños. Tenemos que aplicar la norma de información financiera B9, información financiera a fechas intermedias, para que entonces el responsable de los estados financieros pueda estar en constante comunicación con los directivos, informando de cómo se van moviendo esas cifras y proporcionándoles toda la información que estos requieran. Esta NIF B9 establece, sabemos que hacer un cierre de la contabilidad
al final de cada año es una tarea importante, es relevante. Las áreas contables es cuando más trabajan, más se desvelan con tal de cumplir. Ahorita van a tener que hacer un esfuerzo por entregar esos estados financieros, no con toda la integridad que pueda hacer, pero sí con la mayor posible para que puedan proporcionar esa información financiera útil. Por lo tanto, a los directivos, a los dueños, a todo mundo se les invita a que traten de hacer esta labor de la manera más responsable y más profesional que se pueda, a fin de salvar y hacer más llevadero el recuento de los daños cuando eso se tenga que hacer. ¿Ok? En consecuencia, nada más como un comentario adicional, también es necesario comentar que las entidades que con todos los daños continúen como negocio en marcha, con todas las circunstancias que esto conlleva, y muchas de ellas son dictaminadas por las firmas de auditores externos, obviamente deben de entender que el enfoque con el que van a venir los auditores externos durante las revisiones 2020 va a ser de mucha incredulidad, de mucho escepticismo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que demostrar, puesto que todas las bases que metimos en la contabilidad son creíbles, son viables y que son ciertas. Porque si no el auditor, pues recuerden que el auditor va a dar su firma y en caso de que unos de esos supuestos no sean ciertos, pues estemos engañando a medio mundo, ¿no? Y eso pues no sería lo adecuado. Entonces, entendamos que tenemos una responsabilidad muy fuerte y que por otro lado, si vamos a ser sujetos de auditoría, tengamos que estar cumpliendo con las disposiciones que ellos consideren necesarios para cumplir con sus proyectos. Bien, pasamos al siguiente slide. En cuanto a las pruebas de deterioro, recuerden que el boletín C15 es importante. Lo que nos pide es que hagamos revisión de los activos de larga duración, las maquinarias, los inmuebles, etcétera, para determinar que estos no se encuentran deteriorados. Para efectos de esta norma, el deterioro, pues recuerden que es cuando el activo pierde su calidad de activo o sigue siendo un inmueble y todo, pero ya no produce beneficios, ¿no? Entonces, esa evaluación que pide el boletín C15 hay que estarla haciendo, no esperarnos al final del año, hay que hacerla ahorita. Creo que sería un buen momento a la mitad de este año, donde ya los daños deben ser algunos muy, muy bien conocidos y empezar a determinar qué medidas pudieran ser las que vamos a tomar con motivo de esa afectación. Y si no hay afectación, pues ni modo, estaremos muy seguros de que nuestros activos seguirán produciendo los beneficios y flujos de efectivo futuros que espera la organización, porque para eso los compró, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos algún cambio, alguna distorsión, ya no podemos sustentar que el activo sigue siendo activo, a revelar, a informar y en su caso, ¿por qué no a registrar? Recuerden, si el activo está deteriorado, pues va a ser una afectación al disminuir el valor del activo, cosa que a nadie nos gusta, y obviamente reconocer pérdidas. Pero si esa es la verdad y ya no tenemos vuelta para atrás, o cuando menos queremos hacer un esfuerzo en los próximos meses por revertirlo, hagámoslo. Pero hay que hacer estas pruebas de deterioro conforme a la NIF 15, tendremos que estarlas haciendo de manera continua y no esperarnos al final del año. Vamos. Ok. En el caso de los inventarios. Bueno, con respecto a los inventarios, pues no debemos de dejar de reconocer que pues los inventarios son súper variados, ¿no? Habrá quien haya tenido inventarios perecederos y se los hayan echado todos a perder, ¿no? Y tenga que reconocer una pérdida total. Y habrá quienes estén en un tema de por esos meses de obsolescencia y habrá otros que tengan reconociendo el daño, inventarios dañados, o habrá quien tenga nada más hay un costo financiero pues por no haberlos podido mover, muy grande, ¿no? Hay que reconocer todos esos efectos. ¿Por qué? Porque al final, pues dejamos de vender, tenemos un costo, los costos fijos siguieron corriendo y nosotros con unos inventarios que no pudimos vender en el mejor de los casos, porque en el peor se nos echaron a perder y son una pérdida total, ¿sí? Entonces, si ese es el caso, nuevamente,
no sería prudente tratar de disfrazar que aún siguen esos inventarios. Lo correcto es, de acuerdo con la NIFSE 4, tendríamos que reconocer las estimaciones correspondientes y eliminarlos del estado financiero. También en aquellas empresas que se dedican al tema de la transformación o la producción de bienes, pues hay que estar atentos, ¿no? Porque cuando tengamos exceso de gastos que resultan no correctos, pues no tienen por qué asignarse al valor del producto, ¿no? Entonces, ojo, tenemos que estar analizando esos temas. En el caso de los gastos indirectos, pues hay que separarlos por estas circunstancias y recuerden que también cuando tengamos depreciación por capacidad instalada no utilizada, pues no debe ser incluida en el valor de los inventarios y tendremos que reconocerla como una partida por separado, pero pues también con un efecto negativo en nuestro estado de resultados y que obviamente incrementa nuestra pérdida. Entonces, son de los temas que tenemos que ir revisando. Obvio, aquí no está por demás decir que aquí sobra decir que esperamos que las personas que estén en los controles pues sean personas responsables y en apego a todos los valores éticos que nos establecen nuestra profesión, ¿no? Porque muchas veces pues, no dudamos de que también existan aquellas personas que quieran mantener una empresa de papel simulando que existen tales o cuales bienes cuando ya no lo hay, y eso sí sería bastante lamentable, ¿no? Ok, seguimos. Depreciación. La depreciación, bueno, obviamente como la mayoría de las empresas la hacen, se basa en un tema de vida útil. Normalmente los activos se deprecian conforme a los años que van a durar y que cuando esos activos se dejan de utilizar, pues no es posible dejar de depreciar, el activo tiene que seguirse depreciando. Entonces, habría que analizar que esa depreciación, cómo se va a asignar en el estado de resultados, pero también en algún momento, si esa vida útil que le di y durante un tiempo prolongado no se utilizó, habría que analizar los supuestos de si se prolonga la vida útil de ese activo. Tendríamos que tomar, no son decisiones fáciles, porque cuando las maquinarias cuestan millones de dólares y estamos hablando de que un efecto de depreciación sean algunos millones también de dólares, pues imagínense, ¿no? Tomar esas decisiones no es nada fácil. En cambio, cuando la depreciación se dé por el uso efectivo del bien, por ejemplo, por las prendas que elabora o por los kilómetros recorridos, las horas de vuelo, en ese caso pues no habría ningún impacto. ¿Por qué? Porque nuestro método de depreciar pues, fue el de uso, no el de vida útil. En el de vida útil sí tenemos que estar muy atentos, en cambio en el de uso tendríamos que estar sin ningún problema porque pues, al no usar la maquinaria pues no hay depreciación. Ahora, si el activo no se usa por un periodo prolongado de tiempo, pues aquí ya nos remite otra vez al C15. ¿Qué pasa cuando un activo no se utiliza por un largo periodo de tiempo? Pues podemos estar en presencia de un tema de deterioro de activo. ¿Por qué un activo por un periodo prolongado no se utiliza? Pues puede ser por un tema como el que estamos viviendo, por una pandemia, o porque nuestros clientes ya dejaron de existir producto de la pandemia y ya, aunque nuestros activos sirvan, pues ya no los vamos a poder vender porque nuestros clientes ya dejaron de existir. Entonces, vean cómo está concatenado todo y de un lado vamos al otro y volvemos a regresar. Tenemos que analizar que los activos, normalmente los activos son valores representativos dentro de los estados de situación financiera de las empresas, por lo tanto tenemos que ver si esos valores se siguen manteniendo. Tenemos que estar revisando que la maquinaria, los activos de larga duración sigan cumpliendo con la definición de ser activos. Doctor, no sé si hasta al momento hay algún comentario. No, nada, los tienes muy interesados en el tema. Yo creo que particularmente esto de estos dos últimos de inventario y depreciación son críticos.
Sobre todo, pues, porque las empresas sí están sufriendo mucho para mover los inventarios, ¿no? Sobre todo si no encuentran nuevos canales de distribución. Me parece que cerrando la pinza, muchas de las compañías que están sobreviviendo es porque están encontrando estas nuevas formas de hacer llegar sus productos y servicios, ¿no? Con las condiciones de sanidad que requiere este momento, ¿no? Y la Sí, depreciación, pues sin duda, lo que acabas de decir, yo creo que cada empresa tiene sus propias particularidades, entonces, eh, bueno, el público invitadísimo a que escriban en el chat si tienen alguna pregunta. No funciona igual si tengo un restaurante, si tengo una zapatería o si soy un consultor. Entonces, también ahí, pues, si alguien tiene alguna pregunta en específico, la puede hacer con a gusto. través del chat sin mayor problema. Adelante, Contra. Continuamos. Bien. Instrumentos financieros. Bueno, pues aquí los instrumentos financieros, pues ni se diga, ¿no? Aquellos que derivan de un contrato, ¿no? Y obviamente, como ustedes saben, pues muchos tienen contrato, pero todo el mundo anda pidiendo reducciones, anda pidiendo ampliaciones a los plazos, descuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿cuál más en un proceso de rentas, en una inmobiliaria? Pues, ¿qué están diciendo? Oye, pues, dame la oportunidad de no pagarte 2, 3 meses. Y hay quien dice, no, no, págame, pero te descuento tal porcentaje, pero sí págame. Y algunos, oye, pues me das tantos meses o pues de plano ya desaparezco, etc, etc. A pesar de tener contratos, esta característica lo que nos invita es a que si los tenemos por cobrar, tenemos que estar analizando las condiciones que están en el contrato. ¿Qué decisiones vamos a tomar en la administración? Si vamos a dar esas canonjías o vamos a tomar esos acuerdos para que nuestros clientes y consumidores puedan acceder a un cierto beneficio, ¿no? Que es lo que todo el mundo anda pidiendo ahorita, ¿no? Los clientes de tarjetas de crédito, pues, ¿qué pedíamos? Pues que nos ampliaran el plazo para que 3 o 4 meses no pagáramos y todo ello. Lo que se busca es validar la calidad de la cartera crediticia. ¿Qué significa esto? Que necesitamos ver si no tenemos procesos de irrecuperabilidad. Porque en el momento en que no lo atendamos, no le hagamos caso y pensemos que nos van a pagar y los dejemos a la buena de Dios para ver qué se les ocurre pagarnos, pues no les quiero comentar, pero muy probablemente al final del año pues estemos haciendo un recuento de temas de cartera irrecuperable, ¿no? ¿Por qué? Porque no la supimos atender durante el proceso, no supimos negociar, no supimos entrar a negociar con los acreditados y entonces ahorita podremos estar pagando las consecuencias. Básicamente, lo que nos invitan estas normas contables es a estar revisando todos los supuestos y características de aquellos que nos permiten interactuar con nuestros terceros, sobre todo en el tema de capital de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los instrumentos financieros, nuestra cartera de clientes, nuestra cartera de proveedores, pues la tenemos que estar analizando, ¿no? Hay quien diría, pues me preocupo por la de clientes, que es la que me da recursos, y por la de pasivos, pues hay que me analicen aquellos, ¿no? Pues tenemos que preocuparnos por mantener al negocio en funcionamiento permanente. Tampoco sería bueno dejar a la buena de Dios el que a ver qué pasa con los pasivos, porque también nos podríamos cerrar el tema de ser sujetos de crédito. Entonces, y si queremos una negociación, pues tendremos que ir a pedirla. También, ¿por qué? Porque a lo mejor las condiciones de nuestro mercado, las condiciones de nuestra operación no nos van a permitir hacer frente a esos pasivos. Pero también tenemos que analizar que las cuentas por cobrar que tenemos con nuestros clientes, pues, les sean viables, o sea, que podamos garantizar un flujo continuo hacia la empresa y no nos quedemos con una cartera incobrable tremenda ahí que al final del año sea relevante. En materia de instrumentos financieros, en cuanto al efectivo, pues tenemos que normalmente no tiene mucho riesgo, ¿no? Porque es un tema de mucha liquidez y tenemos que estar analizando nada más que si tenemos alguna inversión, esta se siga manteniendo, no tenga ningún tema ahí que le haga ruido. Pero en los instrumentos financieros
por cobrar, por pagar o por cobrar, sí tendremos que estar haciendo mención de lo que les comentaba yo hace unos momentos, revisando los cambios que esté mostrando nuestra cartera de por cobrar o por pagar y analizando los convenios, acuerdos y circunstancias. En determinado momento, si somos de los que tampoco vamos a poder pagar nuestra empresa, pues inclusive hasta incorporar a los asesores legales para ver los temas en los que nos podemos meter, ¿no? Valorar el riesgo de un incumplimiento de pago de nuestra parte, para que entonces la decisión que tomen nuestros directivos pues esté medida en términos también del riesgo que vamos a incurrir por tomar ciertas medidas, como por ejemplo podría ser un no pago de parte de nuestra empresa. Entonces, pues, pues digo, suena tétrico, ¿verdad? Pero pues si ese es nuestro caso, habría que involucrar también a los asesores legales. Porque muchas veces, ¿qué sucede? Resulta que el gerente de contabilidad está tomando todos los riesgos y él toma y determina y saca cifras. ¿Y con base en qué? ¿Con base en qué? Incurriendo en una bola de riesgos y responsabilidades importantísimas, ¿no? Entonces, la recomendación es metan a las personas que tengan que tomar también decisiones y uno de ellos, para el caso de los pasivos, pudiera ser que involucráramos a los asesores legales de la empresa. Bueno, aquí hay que estar analizando el tema de la liquidez. Por eso les decía yo, tenemos que analizar cómo están nuestras carteras, ¿no? Irlas viendo y sobre todo analizar muy bien nuestro flujo. Hoy más que nada, mi estimado doctor, no sé cómo veas el tema del flujo de efectivo, pero creo que aquellos que no le entienden todavía sería muy importante. Es un buen momento para ello. Sí, porque resultados no equivale a flujo, ¿verdad? Y esa es una conversación que hemos tenido en los últimos meses muy importante con los directores de las empresas, que sobre todo cuando están modificando sus políticas de crédito, ¿no? Que es una válvula de escape sin duda, pero que a veces es un espejismo para los dueños de las compañías, porque ven nada más el renglón de ventas, ¿no? Y no van un poquito más profundo a descubrir cuántas son a crédito y a cuánto tiempo. Desde luego que hay empresarios que están vendiendo ahorita, inclusive a pagos a 6 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quieren es justamente mover el inventario, pero al mismo tiempo se quedan con la idea de que ese ingreso va a estar ya en sus cuentas bancarias ese mismo mes y ahí tenemos unos desfases tremendos, ¿no? Entonces, el reconocimiento aquí contable y no nada más se queda en el estado de resultados, sino en un buen estado de flujo de efectivo que involucra un método indirecto, ¿verdad? Recordando que aparte de que queremos saber el flujo que vamos a tener disponible en el futuro, ¿cómo tenemos ahorita la aplicación del flujo para temas de operación, de inversión y de financiamiento? Porque el tracking o la supervisión de esas cuentas es crítica para tener evidencia de que estamos por el buen camino de la toma de decisiones. Lo que nos interesa es mantener un flujo de operación positivo, pero también cómo va a venir apareciendo dentro de los siguientes meses, porque es ahí donde tomamos las decisiones, ¿no? Si queremos incrementar, por ejemplo, ¿no? Nuestra política de crédito, pues nada más revisar que sí tengamos la capacidad, ¿verdad? Porque si vendemos a 6 meses, ¿y qué vamos a hacer 6 meses? Tenemos que tener el músculo, ¿no? De la liquidez suficiente para aguantar nuestro capital de trabajo. Y me parece que esa conversación es, yo creo que está en el top 3, ¿no? De lo que hemos estado hablando con los empresarios, porque llegan felices, es que ya vendimos. Acabo de venderle, soy el proveedor de café de 5 cadenas restauranteras nacionales. ¿Y cuándo te van a pagar? Ah, no pregunté. ¿Cómo? O sea, ni siquiera se informan de en qué momento van a recibir el pago, ¿no? O sea, el festejo es correcto. Vendemos, está muy bien. Pero al mismo tiempo, ¿cuándo vamos a cobrar para que contemplemos ese flujo, ¿no? Y aparte, pues también con la parte fiscal, ¿no? Porque cuando involucramos IVAs, etcétera. Es súper importante. Entonces yo creo que ahí la invitación en el reconocimiento y consecuentemente en la operación de la compañía es tener claridad
y diferenciar entre el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. O sea, vender está muy bien, cobrar es igual de importante y saber cuándo voy a cobrar y cuánto, fundamental. Totalmente de acuerdo, mi estimado doctor. Bien, pues continuamos. Con respecto a los temas también de factoraje, aquellas empresas que tengan factoraje o haya, o en las que haya bursatilización, pues también tenemos que estar revisando si los considerandos bajo los cuales hicimos este tipo de actividades dentro de la empresa se siguen manteniendo. ¿Por qué? Porque en determinado momento no, habría que leer bien los contratos si no hay cláusulas especiales en las que nos indiquen que bajo condiciones similares a la que estamos viviendo, el contrato de factoraje o lo que sea deja de aplicar o ya las condiciones se pueden modificar. Entonces, yo creo que aquí es una parte que aquellas empresas que tengan este tipo de actividades hay que revisarlas y hay que revisarlas con todo detenimiento para ver si vamos a encontrar alguna circunstancia. Los bancos ahorita, pues obviamente están cuidando mucho estos temas. Por ejemplo, hace rato mencionaba yo el tema de que al principio de cuando empezó el tema del confinamiento, algunos bancos sacaron unos avisos, algunos comerciales donde decían que iban a ser conscientes de la situación y que iban a dar creo que 3 o 4 meses a los usuarios de tarjetas de crédito para que pudieran hacer sus pagos y eso. Sin embargo, yo todas las personas que escuché mencionar que quisieron adherirse a esos programas, creo que ninguna tuvo éxito. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes conozca una, pero yo creo que los bancos, igual que todos, pues están cuidando su dinero. ¿Ok? Bien, pues entonces, cuidado con este tema. Contador, Instrumentos, creo que hay una pregunta interesante que creo va de la mano. a ver, Dice Daniel Castillo que dice, ¿qué opina sobre la estimación de cuentas incobrables? ¿Cómo estimar correctamente? ok, ¿cómo estimar correctamente? Bajo condiciones tradicionales, cuando vamos a la escuela, regularmente nuestros maestros nos explican al principio, entendiendo que pues, apenas estamos arrancando a conocer lo que es la contabilidad, se nos dice que la experiencia y que es un porcentajito de las ventas o un porcentajito de la cuenta por cobrar, de acuerdo con los criterios que va tomando la empresa. Es lo que se va a ir registrando. Como un aprendizaje básico me parece correcto, porque al final sería experiencia lo que estaría aplicando la empresa. Sin embargo, ya en la vida cotidiana, ya en la vida real, hay casos en donde eso no aplica. Y les voy a decir por qué. Porque podemos tener el caso donde una empresa tenga 10 clientes nada más, 5 de los cuales traen un atraso relevante, que la lógica me diría, estos muy probablemente no te van a pagar, esos 5 que traen un atraso relevante. La lógica diría que los tendría yo que estimar como incobrables, pero yo tendría que revisarlos. ¿Por qué? Porque a lo mejor de alguno de ellos me dicen, mira, este ya se murió, dale, pues ese ya no hay tema, es más que incobrable. Oye, mira, este lo tengo demandado, lo estimo como incobrable. Mira, este ya me la refrescó porque le hablé y le quise cobrar y pues muy probablemente tampoco te va a querer pagar. Pero fíjate que este se enfermó, le dio COVID, ya regresó y me ofrece pagarme con un camión, está bien atrasado. Yo no lo estimaría, tiene toda la intención de pago, ¿sí? Ya nada más estaría sujeto a que nuestros directivos autorizaran si le aceptan que pague con un camión o con una maquinaria, pero tiene la intención de pago. Ese, por ejemplo, yo no lo estimaría. Recuerden que la contabilidad, en un alto porcentaje, requiere la utilización de un juicio profesional. El juicio profesional, ¿qué lo da? Lo da el tiempo, la experiencia y obviamente el conocimiento de las normas contables. Entonces, aquí es muy, muy práctico decir y muy necesario. Habrá empresas donde podamos determinar un porcentaje, porque imagínense determinar una estimación donde hay 1,000,000 de acreditados. Escúchale, pues ahí sí está, tenemos que hacerlo sobre una base totalmente, yo creo que estadística. Pero una empresa que tenga 20, 50, 100 clientes, yo creo que bien vale la pena analizar los casos de tal manera que tengamos la información más viable y confiable para tomar nuestras decisiones. Así lo veo yo. No sé qué opines, doctor.
Sí, sí, la verdad es que la estimación de cuentas incobrables tiene que ver mucho con la sensibilidad de tu propio modelo de negocio, inclusive dentro de los que venden bienes sustitutos. Entonces, Claro. la gente que está operando es la que nos debería de complementar los parámetros para definir realmente, sin ser catastrofistas, ¿no? Y tampoco con un excesivo nivel de pensamiento mágico, hacer la estimación, porque al final eso nos va a dar un insumo para la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué debo hacer? Por ejemplo, lo podemos ver en compañías que pueden dedicarse a las microfinanzas, ¿no? También ahí hay cartera vencida, hay incobrables, hay gente que está falleciendo. Y entonces, Ujú. por ejemplo, en ese caso, si fallece un cliente, oye, pues, ¿qué es lo primero que hacemos? Entrar a revisar las garantías, ¿no? Entrar a revisar realmente qué está pasando, que esto nos está obligando a darnos cuenta que requerimos Contraloría Interna más de lo que habíamos pensado en algún momento. Momento. Porque como Sí, estamos en estos momentos de pandemia, de repente las microfinancieras voltean y se dan cuenta que el cliente no tenía las garantías eh, adecuadas. adecuadas, ¿no? Que el comité de crédito no hizo un buen trabajo, que fue laxo en su procedimiento de otorgamiento de crédito. Entonces, al final del día, pues no nada más es el tema de la cartera vencida, sino la cartera vencida como consecuencia, en algunos casos, de operaciones pues que no están siendo controladas, ¿no? Eso es un tema de la microfinanciera. Pasa muy diferente con cada uno de los segmentos de negocio, ¿no? Por aquí dicen, hay otra pregunta de 19450. Ay, pues es que no puso su nombre. Como una situación previa a la crisis, hay empresas con razones circulantes muy apretadas y son las que ahora están sufriendo más que el resto. Alsea sería un ejemplo, dice 19450, aunque ha logrado seguir operando parcialmente, ¿o no? Bueno, sí, si entras a la página de Alsea, Alsea es una empresa que constantemente va emitiendo sus reportes. Ahorita está un poco atrasada en 2020, pero si revisas el informe trimestral del cuarto trimestre de 2019, este, ahí dice claramente que nada más en utilidad de operación para el cuarto trimestre creció 27.6% con respecto al año pasado, ¿no? Lo que en utilidad neta le está impactando en 123 millones de pesos adicionales al periodo anterior, cerrando con 436 millones de pesos de utilidad neta. Y así te puedes seguir estudiándolo. A mí me parece que empresas como Alsea, que tienen muchos segmentos, vale la pena que los que están interesados ingresen a las páginas de las compañías, ingresen a la sección de inversionistas y revisen la particularidad del segmento, porque la empresa como tal podría verse de alguna manera con razones de liquidez bajas, altas o lo que sea, pero me parece que allá adentro vale más la pena entender qué está pasando con cada uno de sus segmentos, sería la recomendación y está disponible, ¿no? Yo en cuanto vi la pregunta ingresé y y pues ya estaba enterándome de lo que pasaba al cierre, ¿no? Ligia nos pregunta, ante esta situación, ¿los bancos e instituciones de banca múltiple tendrían que cambiar mecanismos aprobados anteriormente para enfrentar esta nueva situación de la pandemia? Ha habido bancos que dejaron de hacer efectivas las tarjetas de crédito en un rubro de 40 a 65 años. Esto es para no arriesgar su dinero en caso de que el cliente fallezca por COVID. ¿Tú qué opinas, Conta? Yo tengo una respuesta, pero ¿quieres comentar algo? Pues mejor tú, yo te la dejo a ti. Este, no, yo creo que aquí ese es un buen ejemplo como una generalidad, ¿no? Los bancos, desde luego, siguen haciendo sus estudios de crédito. Los bancos van a ganar muchísimo de esta pandemia. ¿Por qué? Porque son los que tienen la liquidez y los que te van a poder ofrecer a tasas inclusive excesivas los servicios de crédito, porque lo que no tenemos es dinero el día de hoy, ¿no? Lo tendremos mañana, como siempre en México, desde que yo tengo memoria, el problema es de liquidez, ¿no? No tengo hoy, pero voy a tener mañana, ¿no? Lo importante aquí es entender como usuarios del crédito, primero que no hay crédito más caro que el que no se tiene, ¿no? Primer punto. Pero segundo, como siempre, no acceder a servicios de crédito mayores a lo que podría ser nuestra fuente de ingresos total, ¿no? No importa que haya 5 bancos
que me ofrecen créditos a través de una tarjeta bancaria de 20,000 pesos cada tarjeta, porque en su conjunto, si me dan 5, pues voy a tener crédito por 100,000 pesos. Y ellas, cada una de esas tarjetas, solo está considerando mi ingreso para cubrir esos 20,000 pesos de crédito que tengo con cada una. Entonces, la responsabilidad va a ser de cada uno de los usuarios. Y si van a seguir dando el crédito. Aquí quizá un riesgo que tienen los bancos, que fue por eso que nada más duraron algunos meses sus planes de refinanciamiento, es que el tema de los seguros y de las fianzas en créditos de más de 1,000,000 de pesos, pues también les impacta, porque si el cliente cae en suspensión de pagos, pues entonces el banco, a través de otra unidad de negocio, se hace responsable del mismo crédito que le dio al cliente. Entonces también entendieron los bancos que ante esta situación tendría que haber una transferencia de carteras, ¿no? Sobre todo en estos servicios financieros complementarios, pues para que yo no cargue con el riesgo completo de un solo cliente, porque yo soy su banco, su arrendadora, su afianzadora, su seguro de vida. Bueno, pues lo que le pase a él, pues casi casi yo soy responsable. Esa parte de cómo han ido construyendo los negocios, el sector bancario, que pareciera que es muy útil tener una cartera completa con todos los servicios, para esta situación no fue tan efectiva, ¿no? Entonces, por eso el tema de, bueno, corporativamente, pero inclusive en finanzas personales, es muy importante que cuando uno acceda a servicios de crédito tenga la evidencia de que, pues sí, está emproblemado por un tema actual y que por eso necesita dinero para mejorar su negocio o hacerse cargo de un pasivo que no lo ahogue, etcétera. Pero el tema de que dejaron de hacer efectivas tarjetas de crédito, no, más bien están ampliando la oferta de productos de crédito vía tarjetas, vía créditos especiales, créditos particulares para el tema de salud, ¿no? Hay muchos productos nuevos. ¿Por qué? Porque simplemente con tasas específicas, ¿no? Es muy importante. Acuérdense que además de la tasa, hay que revisar siempre el concepto del CAT, el CAT, el costo anual total, porque ahí hay una comparación importante de lo que nos puede costar un crédito. Pero sin duda los bancos están por mucho ofreciendo muchos productos adicionales, ¿no? Y desde luego que están tomando las medidas necesarias para pues para minimizar el riesgo de incumplimiento. Luego Manuel Pérez Lara pregunta, ¿considera que BNM, Banco Nacional de México, moverá, o qué será Banjico, moverá las tasas de interés, y en caso de ser así, cómo y cuándo sería? Bueno, las tasas de interés juegan un tema fundamental al día de hoy y vamos muy de la mano con la economía estadounidense. Entonces, pues hay que nada más estar atentos a los boletines de cada jueves del Banco de México para revisar cómo se está moviendo la tasa de interés, qué nos interesa, bueno, qué nos debería interesar como país es seguir atrayendo inversión extranjera, pero la tasa de interés no es la única variable para que un inversionista declare que tiene interés en invertir en nuestro país. Hay muchas variables de negocio, sobre todo el tema de seguridad en la parte legal, ¿no? Donde hay mucho por hacer en México, ¿no? La parte legal en México, tenemos excelentes leyes, pero mecanismos que no nos ayudan mucho a aplicarlas rápidamente y a bajos costos. Entonces, eh, pues sí, se va a ir moviendo la tasa de interés, pero pues, en realidad no será cosa seria. Más bien, habría que estar revisando las políticas públicas y el ambiente empresarial en cada una de las regiones del país, que no es el mismo, para saber pues, cómo podría impactar el crecimiento de la inversión extranjera, que normalmente es lo que mueve la tasa de interés en pro, ¿no? De venir y porque aunque haya una tasa de interés emitida por Banco de México y que se ve reflejada en el papel gubernamental, los productos de crédito, pues usan otros parámetros, ¿no? Aunque la tasa de interés ahorita esté entre un 7 o un 8%, pues las tarjetas de crédito te cobran el 40%, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que muevan la tasa de interés, pero pues la tarjeta de crédito mantiene como que sus propios parámetros, ¿no? Las microfinanzas, 72% anual, ¿no? O sea, bueno, ahí es donde no podemos regirnos completamente por la tasa con la que se emite papel gubernamental, CETES, etcétera,
sino más bien revisar cuáles son las condiciones de crédito que nos ofrecen a cada uno de nosotros como persona física o como persona moral. Bien, adelante, contador. Adelante. Pues entrando en el tema de instrumentos financieros derivados y contabilidad de coberturas, pues también aquí es necesario revisar si las estimaciones de flujos de efectivo cubiertos aún son probables. Si notamos que esa probabilidad se diluye, obviamente tendríamos que empezar a dejar a detenerse ese tema de cobertura, ¿no? Esa transacción, irla eliminando de manera prospectiva, o sea, hacia adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente ya no se va a dar el supuesto primordial que teníamos y entonces pues obviamente esto ya tendría que ser eliminado, ¿sí? No sé si aquí quieras comentar algo más preciso, doctor, tú que eres todo un experto en este tema. Sí, pues realmente tenemos, como lo mencionas, ¿no? Si ya no se espera que ocurra la transacción, ahorita la necesidad de proyectar los flujos de De efectivo. efectivo nos está llevando a hacer cortes semanales, ¿eh? O sea, es que ya el cierre mensual, por lo menos lo que resta del año, sí lo veo un poco obsoleto. O sea, el término de corto plazo, mediano o largo plazo se ha venido ajustando. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones dentro del mes. Imagínense que saber si vamos a contar con dinero necesario para pagar la nómina, ¿no? Así de simple. O sea, otra vez regresar a lo fundamental sobre la medición de tus costos fijos. eh, es importantísimo. Yo creo que esa conversación hay que revivirla porque muchos directores o dueños de empresas no tienen el número exacto. Sí se imaginan, porque pues, obviamente los operan, ¿no? Pero tener esa claridad de cuál es el costo fijo mensual, quincenal, semanal, no lo tienen. Y es muy importante para saber, a ver, ¿qué pasó en esta semana? Muchas personas solamente están revisando los ingresos. Sí, pero no queremos los ingresos, queremos el flujo y ese flujo si nos va a permitir, ¿no? Cumplir con nuestros fijos, porque de lo contrario, no tenemos alternativa, tenemos que acceder a crédito, ¿no? Pero no es lo mismo acceder a un crédito nada más porque, no sé si les ha pasado, pero recibimos llamadas constantes de ustedes está preautorizado para una línea de crédito de 500,000 pesos. En muchas ocasiones, por error, la gente dice, deposítamelos ya. Y luego me hablan a mí, ¿no? Me dicen, no, oye, tengo 500,000 pesos, ¿qué hago? No, espérate, pues así no funciona, ¿no? O sea, ¿para qué los necesitas? No, pues en realidad no tengo idea, por eso te hablo, no, pues entonces devuélvelos, porque, o sea, estás rentando un recurso, ¿no? Y en las empresas pasa lo mismo. Oye, Nar, tengo una línea de crédito preautorizada por 2 millones. Ah, pues está muy bien. No, es que ya la pedí. ¿Para? ¿Por? ¿Por qué 2 millones? O sea, ¿necesitas 2 millones? No, pues no tengo idea, pero pues mejor ya la pedí para... No, error, ¿no? El error es justamente, tenemos que regresar a los básicos de tener muy bien identificados los costos fijos para decir, ok, esta quincena requiero 734,000 pesos para cubrir mi costo fijo. ¿Con cuánto voy a contar? ¿Con un poco más? ¿Con un poco menos? Lo que me haga falta, efectivamente hago uso de la línea de crédito, pero solamente de lo mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque ese recurso tiene un costo. Un costo que al día de hoy no tenemos, ¿no? Bueno, y en general, ¿no? Pero más hoy, más que nunca, no tenemos lo necesario para cubrirlo. De la misma manera con los proveedores, ¿no? Por el tema de la transacción. Si yo soy médico, doy tratamientos, ¿no? Contra el asma, ¿no? Y normalmente tengo 100 pacientes al mes. Y este mes estoy viendo que solo voy a tener 50 pacientes, pues solo debo tener el medicamento para 50 pacientes. O sea, el tema de trabajar just in time es fundamental porque me dice el laboratorio que me da los tratamientos, oye, ¿no vas a comprar 100 tratamientos? No. Y digo, ¿por qué? Si siempre me compra 100, porque esta vez solo voy a usar 50. Bueno, llévate los 100 y ahí luego me los pagas. Error, porque nada te garantiza que vayas a utilizar los 100
O sea, los otros 50, ¿no? Y en qué momento los vayas a utilizar. Entonces, se tiene que regresar, ¿no? A justamente la evaluación de que la operación está ocurriendo y eso, ¿qué me significa en ingreso y en flujo? Y por el otro lado, ¿qué me significa en costo? Para que amarremos las dos y tengamos claridad de cómo va nuestro negocio, ¿no? Inclusive, hace poquito con algunos dueños en el sector médico en Monterrey, dio la cuenta para decir, oye, Einar, y nos sobró $500,000, ¿qué hacemos? Al ahorro. Oye, pero mejor al ahorro. ¿Por qué? Porque eso te empieza a dar liquidez que te va a servir en los meses de julio, agosto, septiembre, cuando sea. El juego hoy se llama liquidez. Tener lo necesario para, como decía el contador, mantenernos con negocio en marcha. Si de repente llegamos a un momento en que la liquidez prácticamente se vuelve negativa en operación, positiva en inversión, lo que significa que estamos vendiendo activos, y negativa en financiamiento, estaremos en una situación muy complicada para revertir. Ok. Einar, doctor, creo yo que, digo, aunque no es el tema, porque nada más estamos haciendo un repaso de todas aquellas normas que deben ser pues, revisadas en estos meses de 2020, creo yo que algo de lo que hemos estado siendo reiterativos y que no se enuncia como tal, son aspectos básicos de nuestra profesión. Lo hemos estado mencionando de manera muy continua. Control, mucho control. Flujo de efectivo y costos fijos. Pareciera que es una clase de nuestros primeros semestres, ¿sí? Y yo creo que estamos retomando los temas que nos mantienen como personas profesionales operando, ¿no? Estos temas de los que hemos estado hablando, que la empresa tenga control de sus actividades, que el directivo o el contador o el gerente de contabilidad sepa hacer un muy buen estado de flujos, es fundamental en estos momentos, como bien lo comentaba el doctor Einar, ¿no? Poder identificar muy bien los flujos de la operación del financiamiento y los que se destinarán o que provengan de la inversión. ¿Por qué? Porque ahorita es cuando esas decisiones son fundamentales, ¿no? Para tomar una serie de decisiones que van a definir el rumbo de la empresa y la supervivencia de la misma, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más es como un comentario adicional. Continuamos. Adelante. Revelaciones sobre instrumentos financieros, pues obviamente tendremos que estar revelando aquellos cambios, la volatilidad con la que se desarrollan estos en el mercado y ver qué cambios se experimentan. Si hay cambios importantes respecto de estos, habría que estarlos revelando en las notas y tomando las consideraciones necesarias para un potencial registro en los estados financieros. Entonces, muy atentos. Recuerden que la información financiera no solo son estados financieros, también son notas. Las notas son elementos que nos proporcionan información que no precisamente viene en los estados financieros. Hay conceptos que de repente no conocemos el activo, pero no sabemos cómo se deprecia, si se deprecia por línea recta o vida útil, ¿cómo se llaman? O horas de vuelo, horas de producción, etcétera. Esos temas tienen que estar revelados. Ahora, esas revelaciones van de todo tipo, van a incorporar contingencias, van a incorporar compromisos, van a revelarnos qué asuntos tenemos que considerar a la hora de estar tomando nuestras decisiones con base en esos estados financieros. Entonces, por lo tanto, en cuanto a instrumentos financieros, tenemos que estar viendo cómo se están moviendo y qué considerar, si sus consideraciones cambian y estarlas revelando en las notas. En cuanto a ingresos, este es va de la mano del tema de la cartera, ¿no? Obviamente tendremos que estar revisando aquellos contratos que tenían vidas prolongadas o periodos prolongados de aplicación para determinar si siguen siendo vigentes. Porque a lo mejor pues, empecé el contrato en 2019 y lo iba yo a acabar en 2022. Pero ¿qué pasa? Que en 2020 nos agarra este tema y obviamente hay que revisar si se va a poder, si se van a hacer negociaciones para detener el proyecto, si va a haber penalizaciones, si va a haber ajustes, si se va a prolongar el tiempo, etcétera. Aquí tendríamos que estar trabajando de la mano
con nuestros abogados. Yo creo que bien vale la pena este esfuerzo para tomar una decisión y irnos, ahora sí como dirían, pianito por el resto de los meses y no tener sorpresas al final del año de manera relevante, ¿no? De tal manera que podamos reconocer los ingresos que negociadamente deban ser reconocidos y que no, que sean la mejor decisión para la empresa, ¿no? Desde el punto de vista de continuar como un negocio en marcha. Todos quisiéramos que todos los ingresos que habíamos contratado se dieran, pero pues, ante las circunstancias, en muchos casos, va a ser muy complicado. Tenemos que estarnos apegando a las disposiciones de la NIF D1 y D2, estarlas viendo de manera conjunta con nuestros abogados, analizando las diferentes cláusulas que tengan nuestros acuerdos comerciales. Pues las pérdidas de operación esperadas, recuerden que nosotros vamos registrando en la contabilidad conforme se van dando. Lo demás, lo que vayamos visualizando que viene a futuro, tendremos que irlo revelando. Vamos registrando conforme se va devengando. Por lo demás, tendremos que ir revelando en notas aquellos aspectos. Y aquí me gustaría hacer hincapié en un tema. Los responsables de la contabilidad tienen que revelar, tienen que hacer notas y tendrán que ir mencionando todos aquellos aspectos que se visualicen como de alto riesgo, medidos por lo que dice la contabilidad. ¿Qué dice la contabilidad? Que cuando un hecho tiene altas probabilidades de suceder, ese hecho se vuelve probable. Llamémosle, está cerca de ser al 100% cumplido. Pero ¿qué pasa si lo vemos como una posibilidad? Entonces se vuelve posible y estaríamos hablando de un 50%. Se mueve en medio de una línea. Pero ¿qué pasa si ese hecho lo vemos de muy difícil materialización? Entonces el hecho se vuelve remoto. Entonces el responsable de los registros contables tendrá que estar midiendo en función a ello. Tener mucho cuidado con los asuntos que se espera que sean probables e ir cuidando aquellos que son posibles. Los que son probables me estás anunciando de manera anticipada que van a suceder. O sea, que ya, como dirían, ya no nos salva nada de ello, ¿no? Entonces va a suceder, pero hay que estarlo revelando e irlo registrando conforme se va sucediendo o devengando. Pero los posibles, hacer todas las tareas que estén a nuestro alcance para poder evitarlos, ¿no? Sobre todo si son aspectos negativos para nuestra empresa. ¿Qué temas podemos tomar? Y los remotos, pues si la verdad son remotos, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero yo creo que con los posibles y probables, tener mucho cuidado. Con respecto a los temas de reestructuración, pues ahí también tenemos que estar atentos a aquellas circunstancias que impliquen una reestructuración, no incluirlas como parte de una provisión, de que como lo establece la NIF 9, son un tema totalmente por separado, irlo cuidando, pero creo que ahorita pues puede haber reestructuraciones, pero derivado de un análisis previo, ¿no? Y el tema de los contratos, pues obviamente, como lo hemos venido mencionando, ser analizados totalmente y detenidamente con nuestros abogados o asesores legales. En el tema de la NIF D3 y la NIF D8, la NIF D3 es el tema de obligaciones laborales. Recuerden que ahorita pues mucha gente salió de las compañías a confinarse y a recibir un sueldo, ¿no? Muchos nos mandaron a hacer home office, otros tuvieron que parar definitivamente porque provenían de empresas que eran totalmente productivas. En cambio, aquellos que nos confinamos y proporcionamos servicios, pues a lo mejor sí pudimos seguir produciendo, ¿no? Nuestros servicios, nuestro trabajo. Pero los que producen, pues eso sí, pararon la producción y se fueron a guardar y se siguió pagando. Bueno, aquí hay que, y sobre todo que el gobierno federal pidió que no se dejara de pagar porque si no iba a haber una serie de sanciones. Entonces, esos temas ahorita están ahí. Hay unos conceptos de pagos de nóminas y sueldos importantes que no tienen un correspondiente ingreso. No produjeron, no hubo producción y obviamente están generando
una disminución de los resultados. Hay que analizar qué tratamientos se van a dar a esos temas conforme a esta NIF, porque hay empresas que están tomando la determinación de hasta tal fecha puedo sostener el pago de un 100%, pero a partir de tal, pues una de dos, o pago a tal porcentaje o adiós al trabajo o N circunstancias. Y esto tenemos que estarlo cuidando porque recuerden que conforme a la NIF de 3, ahí tratamos el tema de cómo se registran los sueldos y salarios, pero también se nos maneja la provisión de obligaciones laborales, la cual tenemos que ir reconociendo en función del número de empleados que vamos manteniendo. Ahorita nuestros actuarios pues tendrán que hacer una valoración, ver si esos supuestos que se tomaron para los cálculos actuariales 2019 se van a mantener en 2020. Yo creo que ahorita es tiempo pidiendo que los actuarios vayan empezando a hacer algunas apreciaciones que nos puedan ser de utilidad para ver cómo va a venir el cierre del año con respecto a esta provisión. Con respecto al tema de pagos basados en acciones, pues también hay que reevaluar las estimaciones vinculadas a las condiciones de adquisición del número de instrumentos que la entidad tenga ahora o que espera otorgar, ¿no? Para ver si esto se va a lograr. Y con respecto a la medición del pasivo, pues es lo que acabamos de hablar, de decir que tenemos que estar en contacto con nuestros actuarios para ver si las condiciones de tasa de descuento, probabilidad de que lleguen a los 15 años de trabajo los trabajadores se van a dar, o qué visualización ven y que nos puedan dar algún elemento que nos pueda ayudar a determinar de la mejor manera el pasivo laboral y obviamente el cargo a los resultados del año. Un tema importante es el impuesto sobre la renta. Siempre las empresas, un tema que les llama mucho la atención es los impuestos. De hecho, muchos cálculos financieros, muchos análisis parten a raíz de la utilidad antes de impuestos. Entonces, la NIF de 4 trata el tema del impuesto sobre la renta, que como todos sabemos, el primero es el impuesto sobre la renta causado, es el que pagamos vía declaraciones, que pagamos al SAT de manera electrónica, y el segundo elemento del impuesto sobre la renta es el impuesto sobre la renta diferido, que recuerden que nuestra normatividad contable y la internacional, en concordancia con la internacional, puede conocer hoy, 31 de diciembre o cierre de mes del año de que se trate, los pasivos o cuentas por cobrar por concepto de impuestos. ¿Por qué? Porque hay una mecánica que nos permite conocerlo, de tal manera que yo voy a registrar una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar por esos impuestos diferidos. Entonces, esos impuestos diferidos, sus supuestos, ahorita hay que revisarlos. Hasta ahorita el gobierno federal se ha mantenido en la idea de no proporcionar o de no dar muchos estímulos, ¿no? De hecho, se ha catalogado de un gobierno insensible, de que pues no ha habido mucho apoyo en materia del tema de impuestos, ¿no? Se ha mantenido su idea recaudatoria, ¿sí? Y se le ha criticado, pero eso es otro tema. Nosotros ahorita tenemos que estar atentos, porque si llegasen a salir algunos estímulos fiscales, tendríamos que estarlos considerando en el cálculo del impuesto sobre la renta anual al cierre de diciembre. Pero ahorita, normalmente este cálculo muchas empresas lo hacen cuando son objeto de las auditorías. Yo la recomendación urgente que sí diría es que lo calculen desde ahorita, que puedan empezar a calcular este impuesto para que puedan ir midiendo. Yo no sé si al final, reitero, vayan a dar estímulos, pero lo que sí es que hay que empezar a calcularlo porque de no haber ese estímulo, pues recuerden, ahorita los procesos de fiscalización están a la orden del día, y nada más vean la bola de publicaciones que hay, o sea, ya es esto, digo, también no es de, como dirían comúnmente, no es de gratis, ¿no? Pero los procesos de fiscalización son verdaderamente muy riesgosos para una empresa. Y aunque a lo mejor no tenga un tema, pero el hecho de que llegue la cereza del pastel sería que me caiga ahorita una revisión y que no me encuentre nada y que me pida todos los papeles y cálculos y hojas del mundo, que me quite tiempo que podría yo destinarle a mis análisis internos. No sé qué opines, doctor.
Perdón por el micrófono. Sí, totalmente. Yo creo que hay que, la palabra, como dices, bueno, el concepto, mantenerse alerta, ¿no? Mantenerse alerta porque, bueno, ahorita que hablabas de los impuestos, también muchas empresas traen ahorita arrastrando la PTU, ¿no? Sí, No la han podido pagar. Y ahí la recomendación también es traten de ir solventando esos compromisos porque al final del día son compromisos que la organización tiene y que no se va a poder escapar. Bueno, depende de dónde esté su fe, pero la fe que tengan, ¿no? Dios quiera, el Dios que sea, que el gobierno se se ajuste o apiade. genere una política de beneficios fiscales, pero en caso de no hacerla, pues tenemos la obligación y sí, yo sí observo, a diferencia a lo mejor hace unos 15 años que nada más te llegaba un mensajero con un requerimiento porque pues, no habías declarado bien tus impuestos, pues ahora llegan prácticamente a cerrarte, ¿no? Entonces, también ahí la invitación es pues a mantener una cultura fiscal transparente, a evadir completamente porque todavía quedan empresas benefacturas, ¿no? Totalmente fuera de esos esquemas y no con el afán de politizar la sesión, ¿eh? No, no, no es eso. Simplemente, bueno, nosotros siempre somos, eh, empujamos y a fortalecer la transparencia, porque aparte el gremio así lo garantiza, lo solicita y es por lo que es reconocido, pero hoy más que nunca traten de evitar esas prácticas, ¿no? Y traten el flujo de efectivo también es para pagar impuestos y para pagar PTU, ¿no? También es y desde luego que también a través del coeficiente de utilidad, ustedes pueden ir maniobrando y administrando el pago de sus impuestos de tal manera que tampoco se los coma pues sí, en flujo de salida y estén cumpliendo con la parte fiscal, ¿no? Y al final no sabemos cómo nos va a ir al final del año, pero por lo menos no nos retrasamos y vamos cumpliendo, midiendo, igual que midimos el flujo de efectivo, vamos midiendo la carga fiscal de cada uno de los meses. Ahora, aquí nada más un tema, gracias doctor. En el caso de la NIF de 4 de los impuestos diferidos, si la autoridad o el gobierno llegasen a soltar estímulos o subvenciones, que son apoyos, nuestra norma contable mexicana no tiene contemplado ninguna norma al respecto. Sin embargo, ahí tendríamos que irnos a la norma internacional de contabilidad, a la NIC 20, para atender, porque recuerden que en México de manera supletoria se aplican las normas internacionales. Entonces, en caso de que llegase a haber una subvención o un apoyo que al final del año lo subiera, entonces habría que apegarnos a esa norma internacional que ofrece dos tratamientos. ¿Sí? Entonces habría que nada más tener presente ello. Y bueno, pues ya estamos para acabar, obviamente ya comentamos todo esto de los impuestos, ¿sí? Y recomendación, ojalá puedan hacer un precierre, ahorita es un buen momento, estamos exactamente a la mitad del año, buen momento para medir cómo va nuestra situación en las condiciones actuales y qué proyecciones estamos teniendo ahorita para el final del año. Entonces, yo creo que hay que hacerlo. También en el estado de resultados, hay que tener presente que el estado de resultados habla de gastos y costos ordinarios y no ordinarios, usuales e inusuales. Pues el tema de una pandemia, pues no es algo así como que cada 2 años nos toque uno o en el año nos toquen tres, ¿no? Pero no, nada que ver. Todavía el caso de los temblores, pues hasta cierto punto, pero un tema como de pandemia, pues hay que analizar bien todos los efectos que va a tener la empresa, porque muchas veces, yo creo que en la mayoría de los casos van a ser negativos, o sea, pérdidas, costos y gastos. Hay que ver bien cómo los vamos a presentar para que todos aquellos organismos reguladores o aquellas revisiones de que seamos objeto y si somos empresas que reportamos a corporativos, estén lo mejor posible presentadas conforme a la norma contable. Recuerden que nuestra norma contable ya tiene muchos temas de convergencia con las normas internacionales. Entonces, pues lo que hace es que cada vez
seamos más parecidas. Entonces aquí, derivado de todos estos temas que hemos ido mencionando, que solo ha sido eso, una mención. Imagínense ya el trabajo que hay que tenemos que hacer o que tienen que hacer los responsables de estados financieros. Un trabajo verdaderamente importante, serio, que obviamente va a beneficiar a las empresas en la medida en que se apeguen a todos lo establecido, porque esta norma ya está establecida, no es nueva, solo hay que aplicarla en estos momentos. Entonces, mucha atención, irla aplicando. En el caso de que haya una recuperación de seguros, pues hay que analizarlo, las circunstancias en las que se puede dar y que sea prácticamente seguro. Porque recuerden que muchas veces están condicionados al cumplimiento de ciertas cláusulas o ciertos requisitos y resulta que a la mera hora pues, no nos dan nada, ¿no? Entonces, ojo, si tenemos pólizas de seguro con características específicas, hay que analizar si siguen siendo vigentes, sobre todo si estamos asegurando nuestra planta o nuestra operación. Entonces, hay que estar atentos a ello. Un buen momento sería, una recomendación que sería prudente, sería tratar de obtener mediante una solicitud de confirmación a un asegurador si todos los supuestos que estamos creyendo por la lectura de nuestra póliza de seguro siguen vigentes o si ellos tienen algún comentario, para no toparnos con que hagamos todas nuestras proyecciones en el sentido de que pues pensamos que sí, pero nos dan unos argumentos que no. Y si no estamos de acuerdo, bueno, pues nos peleamos desde ahorita, pero no pelearnos en diciembre, donde ya la verdad ya estamos cerrando el año y ya no va a haber mucha oportunidad. Entonces, si nos vamos a pelear, nos peleamos ahorita y metemos a los asesores legales o a ver qué hacemos, pero desde ahorita, pero no al final del año. Doctor, ¿querías comentar algo? Perdón, es que se pasó el camión de la Sí, basura y sí. se mete el ruido. No, tengo aquí una pregunta de Laura Quiroz. Dice, ¿cuál es el pronóstico que tiene doctor para el 2021? Pregunto porque quiero saber qué tan viable es abrir una pequeña empresa de servicios. Le agradezco. El pronóstico es como los últimos 50 años, mi querida Laura, crisis. Bah, estamos esperando nada más que haga erupción el Popo y con eso completaríamos nuestros escenarios. Mira, la verdad es que el escenario más que contemplar qué tan viable es abrir un negocio, más bien tiene que ir en el sentido de qué es lo que necesita el negocio para estar bien fundamentado, para cumplir con su propuesta de valor al cliente y para que tenga éxito bajo las condiciones actuales. El mercado sigue necesitando bienes y servicios de todos los tipos, ¿no? Es más, yo te podría decir que inclusive hay mamás que ya están preocupadas porque los tenis de sus hijos ya dieron lo que tenían que dar y andan viendo cómo comprar porque no quieren salir, porque les da miedo por lo de la pandemia. ¿Quién gana ahí? Pues aquella empresa que sea capaz de poder mandar ese bien particular a su casa y ahí va a haber una venta, ¿no? Y va a haber una, y va a haber dos, y va a haber 50. Los que no tengan el negocio debe tener completamente identificado las condiciones con las cuales sus clientes adquieran ese servicio. Yo te puedo decir ahorita que es impresionante. Yo hubiera pensado que un tema como los cursos de verano para niños estaba prácticamente muerto, pero estaba equivocadísimo, ¿no? Los cursos de verano para niños hoy por hoy han brincado a un cambio de estructura de costos. ¿Qué quiero decir? Que con menos costos fijos están dando servicio a miles de niños por todo el país en temas de arte, cinematografía, ciencia, música. ¿Por qué? Pues porque se están reinventando, ¿no? Hubo personas que me dijeron, este año yo no abro mi curso de verano. ¿Por qué? Porque no lo puedo hacer, ¿no? Porque las condiciones no me lo permiten. Y hay otros que dicen, tengo todas las fechas llenas de aquí a finales de agosto. Impresionante. Entonces, yo te diría, Laura, que puede ser servicios o productos, tú me pusiste por ahí ay, ya fueron muchos puntos, que servicios, dependiendo del servicio, pero el que tenga la capacidad de entender su entorno va a ser capaz de definir el modelo de negocio y eso es lo que va a hacer que tu negocio pueda crecer. He escuchado a algunos especialistas decir, no es momento para comprar una casa, no es momento para comprar un auto.
Bueno, depende quién, depende bajo qué esquemas. Las generalidades nos hacen mucho daño porque tenemos entornos cambiantes y tipos de negocios distintos. Entonces, no caigan en la generalidad y nada más asegúrense de que su propuesta de valor incluya lo que significa nuestro entorno al día de hoy. Hoy, se lo digo en serio, hoy puede ser COVID-19 y el próximo año puede ser COVID-21. Lo importante es que sepamos que necesitamos tener canales de distribución que pase lo que pase, pueda garantizar que llegue mi producto o servicio con mi cliente. El cliente sigue estando buscando productos y servicios a todos los niveles de cualquier tipo. Entonces, para allá creo que es lo que debería de ir. Dice María del Carmen Morfín, ¿es conveniente invertir en una nanoempresa? Invertir en una nanoempresa es conveniente siempre y cuando operes la nanoempresa. O sea, no sé si quieres agregar algo, Cota, pero me parece aquí que, como dicen, como decimos los mexicanos, el que tenga tienda, que la tienda. Luego cometemos el error de pensar de que porque es una nanoempresa requiere poca atención. No, todas las empresas requieren mucha atención, sobre todo las nano, que tienen tantos roles al mismo tiempo en una sola persona, ¿no? Ujú. Dice Ana Karen, con respecto a lo que comentabas, Conta, ¿qué pasaría con una pyme o microempresa que no tiene asesores legales? Pues obviamente sería prudente acercarse. Digo, obviamente el tema económico, pues en una pyme es importante porque me va a decir o pago asesor o pago o sobrevivo, ¿no? Pero yo creo que siempre es prudente tener, siempre hay algún conocido, hay alguien con el que podemos platicar al menos y evaluar, ¿no? Sobre todo en las pequeñas empresas, el dueño normalmente está muy involucrado, regularmente está muy involucrado, y obviamente él es el más sensible a todos los temas, ¿no? Él se va a dar cuenta que no tiene flujos, que tiene broncas por aquí, que tiene broncas por allá. Él solito, créeme que lo está sintiendo. Él es el que mejor que nadie sabe cómo está el negocio. Claro, no lo sabe en estos términos, él no sabe explicarlo, solo sabe que le duele el bolsillo, que no puede pagar, que no tiene para a comprar o lo que tú si más ni siquiera tiene encima el banco y un abogado que lo quiere meter a la cárcel porque no ha pagado. Bueno, eso es lo que él sabe. Sin embargo, siempre es prudente tratar de tener plática, hay organismos que se dedican a apoyar, organismos en el gobierno que dan una serie de prácticas y talleres para que apoyen a la gente que tiene pequeñas empresas, pero en este caso, pues dirías, oye, pero ahorita pues está la contingencia, ¿no? Pues ahorita tendría que buscar la manera de acercarse, tener alguna plática con alguien que le pueda orientar de alguna manera, porque de otra manera, pues sí podría ser muy probable su desaparición, ¿no? De Mm. no tomar medidas. Bueno, yo así lo veo. Sí, dice 19450, los auditores consideran hacer auditorías previas a sus clientes para las cifras de 2020, es decir, revisiones en julio o agosto. Lo digo para ir evaluando los efectos de la crisis en las cifras de las empresas. Desde luego que no se va a parar el tema de las auditorías. Es más, yo podría decirles que en los temas de gobierno, los gobiernos siguen con sus procesos de fiscalización. Por ejemplo, y perdón porque no tiene nada que ver, pero por ejemplo, los recursos públicos que están ejerciendo las entidades federativas y las entidades federativas y el gobierno federal, pues tienen que ser auditados, ¿no? Entonces, ahorita la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías superiores de los estados siguen operando, siguen soltando lineamientos y ellos dicen, van nuestras revisiones y tenemos que validar eso. Las auditorías financieras de las empresas de iniciativa privada pues también tienen que seguir. Obviamente, ahorita lo comentaba yo hace rato, tendremos que adecuarnos a un tema de mucho escepticismo. Los auditores nos van a estar preguntando cada proyección a futuro que hagamos, van a querer tenerla bien documentada. ¿Por qué? Pues porque ellos van a dar su opinión y nosotros les vamos a dar todos los supuestos que tomamos para hacer ciertas consideraciones. Entonces ellos van a llegar con mucho escepticismo. ¿Por qué? Porque van a tratar de cuidar no cometer un error al soltar un dictamen. Recuerden que el error de todo dictamen es darlo por bueno cuando está mal o decir que está mal cuando es bueno, ¿no? Entonces lo que menos queremos es equivocarnos. Entonces, por lo tanto,
Sí, las auditorías no se detienen, tendrán que seguir. Claro, tendrán que adecuarse en muchos temas al tema electrónico, seguir este tema porque tampoco podemos salir todos desbordados. Ahorita es época de arrancar auditorías en muchos giros, en muchas empresas, y pues obviamente en plena pandemia con los picos que tenemos, pues es altamente peligroso, ¿no? Para los contagios. Entonces, comentario aparte, hay que seguir trabajando, pero con muchas precauciones y muchos cuidados. Sí, así es. Y Adelante. ahorita Sí. que lo toca el contador, acuérdense que ya tiene muchos años que las funciones de Contraloría Interna son fundamentales, ¿no? No todas las empresas tienen para contratar los servicios de las empresas auditoras, sin embargo, pueden estar trabajando con funciones de Contraloría Interna para descubrir que todo lo que está pasando operativamente esté en una manera correcta y de acuerdo a lo que tienen definido. Dice Maricarmen Morfín, el servicio a domicilio es un excelente ejemplo de lo que estás mencionando. Sí, Maricarmen Morfín, tú que te dedicas a la parte de hoteles y restaurantes, la industria de la hospitalidad, aquí en Puebla tenemos muy buenos ejemplos de cómo la señora de los molotes y las chalupas es una profesional que se ha reinventado en este negocio porque le mandas un WhatsApp, le dices cuál es tu pedido, tienes dos opciones, te lo pueden traer a tu casa o pasas nada más, ni siquiera te bajas de tu coche y le haces así, ya llegué, y sale una charola impecable con unas bolsitas de papel de estraza, con todo por separado. Dice, aquí está el de carne, el de queso, bla, bla, y tú eres feliz y te vas. Tu coche huele a molote durante 2 semanas, pero eso no importa porque gozaste. Y por otro lado, también tenemos cosas tan elaboradas como podemos hablar de la industria del arte, donde estás buscando el estuche de un chelo, por ejemplo, y cómo lo puedes conseguir a través de una compañía que está en China, a la mitad del costo, incluido el traslado de lo que te pueden mandar un mismo estuche de Tlaquepaque, Guadalajara, que es donde los hacen. ¿Y cómo es posible que tengas a la mitad donde Tlaquepaque está aquí a nada, ¿no? Y China, en algún lugar de China, y te lo mandan, te llega en la mitad del tiempo, a la mitad del costo. ¿Quién pierde? Los empresarios de Tlaquepaque, ¿no? Que no pueden ser capaces de armar una logística para decirte aquí está el bien, no son competitivos en precio, ni son competitivos en logística, tenemos que trabajar en eso. Digo, respondiendo un poco a tu tema de, oye, pues ¿qué onda con el próximo año? ¿Qué se espera? Se espera que nos adaptemos, se espera que ajustemos los modelos de negocio. Eh, Ana Laura Mena dice, no, que ya le respondiste. No, bueno, sí, pues adelante, conta, sí, sí. Bien, pues entonces ya pasando a los últimos slides, en el tema de arrendamiento, recuerden que hay una norma de información financiera, que es la D5, la cual nos obliga a registrar, esta tuvo un cambio importante porque siempre normalmente cuando rentamos un departamento, un inmueble para algún negocio, pues normalmente celebrábamos un contrato a un año y cada mes pagábamos 10,000 pesos y los íbamos cargando al gasto. ¿Qué es lo que dice ahora la norma? Pues que a partir de hace 2 años, que entró en vigor 2 o 3 años, solo aplica para cuando hay contratos que tienen una vigencia de 2 años o más. ¿Qué significa? Que ahora se registra todo el derecho para usar ese activo. O sea que si vamos a suponer que yo pago 10,000 pesos mensuales y mi contrato es por 2 años, registro una cuenta por cobrar o un derecho a recibir beneficios de 240,000 en el activo, pero también registro un pasivo de 240,000 en el pasivo. Y entonces cada mes yo quito del activo 10,000 pesos y los mando al gasto, y por otro lado cancelo en mi pasivo con abono al banco porque le voy pagando al casero. Bueno, así es como se está registrando ahora. Se registra todo el activo y todo el pasivo, pero solo cuando sean contratos superiores a 2 años. Ahora, ¿qué está pasando? Lo que decíamos al principio, muchos están pidiendo ajustes a los valores o a los plazos, en cuyo caso podría haber modificaciones al contrato, ya sea que se prolongara o ya sea que se ajustaran los montos o qué sé yo, tendríamos que estar tomando las condiciones necesarias
y ajustes para meterlos a la contabilidad, ya sea porque nosotros seamos los propietarios del inmueble o porque nosotros seamos quienes estamos pagando la renta de ese inmueble. Entonces, ahí hay que tener cuidado para que si tenemos contratos de esa naturaleza, los estemos presentando adecuadamente y pues haciendo las negociaciones pertinentes, ¿no? Ok. Bien, aquí me mandaron una pregunta, dicen, Sí. oiga, y es que cuando lo del ejemplo del estuche del chelo me dicen, pero ¿a poco son de la misma calidad? Pues no me enorgullece decirlo, pero el chino tiene una garantía de 5 años más que el otro, tiene un acabado de vinil, resistente a golpes de tonelada y media, o sea, es de mejor desempeño, ¿no? No me enorgullece decirlo, pero pues como consumidor final, pues evaluándolo, sí, el de China es mejor, tiene un nivel de desempeño mejor. Y esa es otra variable que tenemos que cuidar, ¿no? Dentro de los modelos de negocio. Digo, aprovecho porque luego si no, vamos a hablar del chelo y van a decir, bueno, ¿y cuándo estábamos hablando de eso? Pero ahorita llegó la pregunta de, ¿y la calidad qué? Pues ahí también tenemos grandes temas por abordar, ¿no? Y me encanta lo que hablas del arrendamiento, contador, yo creo que ahí esa es otra alternativa, ¿no? De que las empresas pueden, otra herramienta, ¿no? A pesar de que sí nos puede impactar en el estado de situación financiera, Sí. por ese tema del registro de todo el contrato, no importa, siempre invitar a las empresas a que comparen entre el arrendamiento y el crédito, ¿no? Yo me parece que hay buenas ventajas ahí en el arrendamiento, a pesar de la nueva forma de registro. Ok. Y luego estar atentos a la capitalización del resultado integral de financiamiento, que recuerden que básicamente está dado por los intereses tanto a cargo como a favor, por las pérdidas y utilidades cambiarias y por el concepto inflacionario denominado resultado por posición monetaria, comúnmente conocido como repomo, ¿no? Entonces, el tema de la capitalización del RIF cuando compramos activos que están relacionados con el pago de un crédito, ver si todavía esas condiciones se siguen presentando para poder seguirse capitalizando. Porque si ya no cumplimos las condiciones que están establecidas por la norma, en determinado momento debiera de suspenderse esa capitalización en el balance general. La conversión de monedas, obviamente al ajustar todas nuestros pasivos, activos, aquellos que estén dados en moneda extranjera, pues obviamente van a tener un impacto, porque al ser convertidos la moneda extranjera, el tipo de cambio del peso, obviamente pues van a haber diferenciales. Hay que ver que esas diferencias de utilidad y pérdida cambiaria estén bien determinadas y que nuestras valuaciones, tanto en el activo como en el pasivo, sean las correctas, ¿no? Para que tengamos una muy buena presentación de nuestros saldos en los estados financieros, tanto de cuentas por cobrar como cuentas por pagar y el RIF. Recuerden que nuestro tema es que en México no hay subvenciones, no hay una norma contable, pero que si la llega a ver y que tuviéramos que calcular al final del año impuestos diferidos, tendríamos que irnos a la norma internacional de contabilidad 20, que es de aplicación supletoria en México, y aplicar sus procedimientos o sus lineamientos que establece son dos opciones, una reconocerla como parte del activo y otra como parte de los otros ingresos. Entonces, ahí está, nada más como un dato informativo. No sabemos si el gobierno federal va a dar apoyos, pero por si los da, ahí está una norma. Y finalmente, pues creo que debemos de estar atentos porque acabamos de hablar en un entorno de las normas internacionales, normas de información financiera mexicanas, pero deben recordar que también están las internacionales. Y aun cuando ya somos muy parecidos, sigue habiendo diferencias. Por lo tanto, el análisis que acabamos de comentar para México es conforme a NIFs mexicanas. Si ustedes tuvieran que hacer un análisis de los efectos del COVID conforme a IFRS, muy probablemente sean algunos efectos diferentes. Por lo tanto, aunque van a ser parecidos, pero va a haber algunas diferencias específicas. Entonces, nada más es una aclaración, nosotros lo acabamos de hacer conforme a las NIF mexicanas, todos estos comentarios. Mi estimado doctor, pues creo que esto es básicamente los principales comentarios que hemos querido
compartir. desarrollar aquí, Muy bien. compartir aquí con... Hay una pregunta de acá de Vanessa Cruz, pregunta, una duda en relación a la NIF D5. Si los contratos no establecen una tasa de descuento para calcular el derecho de uso, ¿se recomienda usar la tasa de CETES? Pues sería una alternativa. Yo la verdad es que si me lo permite el contador, te diría que pues por acuerdos financieros, eh, esos contratos no tienen el nivel de riesgo de un país, ¿no? Entonces, Claro. la, la, el acuerdo es 2 veces CETES como base para que ¿Cómo estés vas? protegida, ¿no? Ok. Pero acuérdate que también está el costo de capital promedio ponderado, Ponderado. que es lo que te cuesta, lo que le cuesta a la empresa financiarse, esa es otra alternativa. Y si el proyecto relacionado con el contrato pues, está siendo fondeado por una fuente diferente a un costo diferente, pues también puedes usar esa tasa. De esa tasa. Sí, total. Bueno, y tendría que hacer una evaluación de hacia dónde está dirigido, ¿no? Sí, ¿Con qué porque finalidad acuérdense que el CETES es el riesgo, representa el riesgo país, ¿no? Pero país? tu negocio es un poquito más riesgoso. Bueno, quién sabe, Sí. ¿verdad? A estas alturas, quién sabe. Pero no, normalmente sería eso. Bueno, pues muchas gracias, Conta. Vamos a pasar. Digo, me parece que ha sido un buen ejercicio ir respondiendo porque hemos ido como que hilando sus preguntas, pero todavía tenemos unos minutitos por si Sí, alguien tiene alguna pregunta adicional. con todo gusto. Vamos a ver si. Si alguien se anima. Y si no, contador, o fuimos muy claros O, o no alcanzó el papel para apuntar todas las dudas. No, bueno, mientras nos escribe nuestro público, agradecerte infinitamente. no, La verdad es que debo compartirles que el programa de estrategias financieras y contaduría pública, del cual nosotros somos parte de su facultad directamente y responsables del mismo, es un programa que ha venido a fortalecerse y a crecer y desde luego que en gran medida por su facultad, ¿no? No digo que sea todo porque, bueno, pues para no ser el cebollazo, pero su facultad ha sido clave y en esa parte de la facultad, pues el contador Torija, maestro Torija, yo lo voy a decir, doctor honoris causa, ¿no? Se le vamos a otorgar porque, bueno, también esta parte de la curva de aprendizaje profesional, pues él la ha llevado muchos años, ha pasado por muchos foros y sin duda yo le agradezco muchísimo el haber compartido este mensaje con nosotros. José de Jesús Medina Corona dice, excelente ponencia, saludos doctor Einar y saludos al maestro Gilberto Torija. Muchas gracias. María gracias. Carmen Morfín dice, muchas gracias, excelente plática, muchas felicidades. Al contrario, qué gusto que podamos, y gracias por el entusiasmo, contador, porque es justamente, deben saber que esta iniciativa nace bueno, de las sesiones del Consejo Empresarial, Consejo Consultivo de la escuela, y el poder compartir este tipo de temas en estas condiciones, ¿no? Es parte de nuestra labor como universidad, y de verdad, agradecidísimo, contador, por tu entusiasmo, tu participación. Minelva dice, saludos, Einar y Gilberto, excelente presentación. Que haya más, dice que haya más, cómo no. Ahora que haya COVID-21, vamos a hacer otra. Elba Briones, excelente ponencia, Mónica Cordero, muy padre. Y bueno, tenemos muchos colegas, ya son colegas, los que algún Sí, día ya fueron son nuestros colegas. estudiantes, ya, estamos Mónica, ahí. Inelva, Sí, Elba. María Eugenia, excelente ponencia. Gerardo, muy buena exposición, que tengan excelente tarde, más ponencias. Bueno, pues mientras están escribiendo, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero me parece que fue muy enriquecedor lo que escuchamos. Y a nombre de la Universidad de las Américas Puebla, la Escuela de Negocios de Economía, el Departamento de Finanzas y Contaduría, el Programa de Estrategias Financieras y Contaduría Pública, les damos, les damos gracias por haber compartido, por mantenerse conectados. Rompimos por ahí un récord de asistencia. Qué padre que con un tema tan técnico haya tanto interés y pues nos mantengamos al día. No sé si quieras agregar algo, contador, antes de que nos despidamos. Al contrario, muchas gracias, doctor. Un placer estar contigo. Cuando me
me hicieron favor de aceptar el tema para que fuera presentado. El doctor me platicó que si gustaba yo presentarlo solo y le dije que no, que me gustaría que estuviera él, sobre todo porque es un conocedor de los temas financieros, además muy ameno y un excelente directivo de la universidad. Entonces, por lo tanto, un placer haber compartido el micrófono aquí en esta presentación y mucho gusto de ver aquí en los nombres del chat a gente muy conocida a lo largo de toda nuestra participación en la universidad. Muy agradecido por esta oportunidad, para todos. Padrísimo. Bueno, pues muchas gracias. Que tengan una excelente semana. Les mandamos un abrazo y ojalá que se los podamos dar pronto. Y nos vemos la próxima. Hasta pronto, mi querido amigo Torija. Vale, Nos vemos. Gracias a todos los que hicieron posible al staff técnico, Juan Carlos, a Marisol. Gracias a todos y que tengan, pues ya casi es hora de comer, ¿no? Sí. Todavía falta una hora. Bueno, aprovecho y feliz tarde. Adiós. Bye. Bye bye.